Hola a todos, vamos a trabajar hoy la unidad número 3 de competencias laborales dentro del curso de desarrollo humano basado en competencias laborales. Vamos primero a hablar un poco sobre los antecedentes de lo que es completamente el concepto de las competencias, cómo históricamente se ha construido. Y en esa parte es muy importante pues decirles a ustedes que eso viene pues del latín competir, que pues inicialmente se asociaba al tema de la competencia, ¿no? Que una persona podía hacer, que una persona cómo competía en los juegos, cómo hacía actividades de su vida personal, pero en un tema muy de competencia, ¿no? Entonces esto fue evolucionando históricamente hasta que también se empezó a trabajar que la persona era competente para, entonces decía la persona es competente para la filosofía, es competente para el derecho, para ser abogado, es competente para realizar actividades de artes o oficios, y de esa manera históricamente se empezó a tomar el tema de competencia como una actividad general para referirse a las personas que supieran hacer alguna actividad. Ya bien, se empezó a trabajar el concepto sobre la competitividad que tiene que ver con la competencia que tiene uno con la otra persona y cómo logra uno realmente con lo que uno sabe hacer. Y se asoció también mucho a las organizaciones sobre qué tan competente, tan competitivo es, o sea, qué capacidades, qué cosas tiene para demostrar, para poder pues ofrecer productos o servicios en el caso de las empresas o en las personas para poder prestar sus servicios laborales o hacer actividades. Entonces la persona puede ser muy competitiva porque tiene muchas mejores capacidades frente a otras, o una empresa es muy competitiva porque tiene mejores calidades o mejores productos frente a las otras. Cualquiera de las tres concepciones que se ha dado históricamente sobre el tema de la competencia, pues siguen utilizándose actualmente. Yo pienso que se siguen teniendo en cuenta, sobre todo el tema de que es competente para hoy se busca mucho que las personas sean competentes para, o sea, que estudien o que tengan algún elemento en su vida personal que le permita que sea competente para. Y eso es muy importante considerarlo al momento de definir un concepto de competencias, porque al final de cuentas lo que se quiere es que la persona sea competente, que la persona esté en capacidades, que sea idónea, que pueda desarrollar un trabajo, que pueda desarrollar un tema, entonces la persona pueda tener pues todo ese concepto grande de destrezas y habilidades que le permita a la persona históricamente poder desarrollarse en los trabajos, poder estar enfrentándose al mundo laboral, como lo veíamos anteriormente, la formación en la unidad número 2. La formación tiene un papel muy importante en el desempeño laboral, en la calidad de vida de las personas. El concepto como tal, pues se ha descrito históricamente. El concepto hoy en día, pues se maneja de muchas formas. Ha tenido algunas variaciones, pero en realidad sigue siendo el mismo. Se habla de destrezas y habilidades que desarrolla una persona mediante el saber, que son los conocimientos, todo lo que se estudia, lo que la persona sabe, el saber hacer, que es lo que la persona, como eso que sabe, que conoce, lo puede aplicar en la práctica, el ser, que son los desarrollos aptitudinales y actitudinales también, y sus valores éticos y morales que lo acompañan a la persona, y el saber estar, que es como sumo todas las anteriores en mi comportamiento social. El concepto de saber estar ha sido un poco nuevo. De un tiempo para acá se ha empezado a incorporar porque la competencia tiene que enseñar o tiene que permitir que las personas estén en capacidad de haber estar en la vida. El ser, que es la persona como tal, se había tenido siempre un poco separado del concepto de la competencia. Siempre se decía que el saber y el saber hacer era el desarrollo de lo teórico con lo práctico, pero la persona quedaba fuera. Desde hace algunos años, desde que se empezó a trabajar con el concepto de competencias, desde William Chomsky en Estados Unidos, que empezó a hablar o a identificar, que se han adoptado modelos académicos para competencias y modelos laborales por competencias, pues empezó a hablar un poco que debería haber una formación entre las personas. La formación de competencias siempre estará asociada a la formación integral, a, las a un desempeño más integral, puesto que no se hace únicamente o la persona se queda con los conocimientos que tiene, sino también tiene que demostrar su práctica. Adicionalmente tiene que ser una persona, un buen ser humano, y tiene que saber comportarse como tal a lo largo de la vida. El saber estar
y saber convivir. En las partes académicas se habla de saber convivir o se dice que es de la convivencia, pero realmente el concepto, pues saber estar a lo largo de la vida se puede asociar en cualquiera de los dos. La aplicación, o sea, cómo aplicamos nosotros este concepto de competencias. El primero que se aplica es en el mundo de las capacitaciones, donde se habla generalmente sobre la necesidad de que exista un proceso de capacitación donde las personas aprendan lo que nosotros llamábamos de los temas formales, donde las personas puedan, pues, históricamente poder formarse, saber, conocer, llevar a la práctica el saber hacer con ejercicios prácticos, darles formaciones en éticas y valores para que permitan qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los principios, el desarrollo social, cómo está mi comunidad, cómo está mi sociedad a la cual yo pertenezco, y el saber estar, que es saber convivir con la otra persona, y ahí aparece un poco el tema de las competencias ciudadanas, de respeto a los demás, los derechos, los deberes, y cómo como ser humano puedo estar en comunidad con los demás, respetando los principios, los valores de los demás, y todo esto se ve en los temas de capacitación. La capacitación lo que busca es que la persona tenga unas competencias para desempeñarse en. Pero cuando uno dice que la persona se está formando la competencia para enseñarse en, que puede ser con educación formal o educación informal, pues la persona va buscando el término o va buscándolo, pero lo que se quiere es que la persona tenga en realidad una certificación o una actividad que le permita decir que la persona no únicamente conoce, sino que también sabe hacer y que tiene unos comportamientos específicos frente a esa capacitación. La siguiente utilidad que se le ha dado históricamente al concepto de competencias es al de la idoneidad, como lo veíamos anteriormente, competente para. Y de esa manera se ha utilizado mucho el término de competencias y tiene una relación muy clara también con los términos laborales y de desempeño para poder decir que la persona es idónea en diferente actividad. Y la única forma para llegar a obtener esa idoneidad es desarrollando la competencia. Entonces, conociendo, aplicando, siendo persona y sabiendo, estando en comunidad. La idoneidad ha ido trabajándose históricamente de acuerdo a los artes y oficios, a las profesiones, a las disciplinas. Tiene algo muy importante frente al comportamiento general de las personas en sociedad. Y muchas veces nosotros buscamos, por ejemplo, para arreglar un vehículo, una persona que sea idónea para que nos arregle el vehículo. O un arte, un oficio, un electricista que sea una persona idónea en electricidad, que tenga todo el concepto como tal y que realmente no me vaya a dejar las cosas mal hechas o que únicamente sepa saber, pero que no sepa hacer. O que sepas hacer, pero no sea una buena persona y me desarrolle mal el trabajo. Todo este concepto de idoneidad que se ha manejado históricamente también es muy asociado o representado al término de la necesidad de la competencia. El otro tema el otro tema que se desarrolla mucho, o el otro concepto, es el tema de la autoridad, donde se establece o se identifica el concepto de que la persona es competente para desarrollar esta actividad. Por ejemplo, el caso de la policía, el caso de los alcaldes, el caso de pues digamos, las autoridades político-administrativas. Entonces se le dice que esta persona tiene la competencia para desarrollar, por ejemplo, las políticas públicas, el tema de la seguridad, el tema de la seguridad pública, el tema de la salud. Entonces se dice, siempre se asocia el tema de la competencia en lo que es a quién le corresponde o cómo está establecido. El siguiente tema es el tema desarrollado con lo laboral. En el tema laboral, las competencias están dadas para los puestos de trabajo, cómo se han identificado, cómo se tienen establecidas, cuáles son los componentes, qué se requiere para cada puesto laboral, y de esta forma se puede saber cómo se sabe o cómo se establece cuál es la competencia laboral. Regularmente se empieza a mirar sobre las necesidades de los perfiles que se requiere para cada cargo. Ese perfil, por ejemplo, vamos a llevarlo claramente a un cargo de secretaria en una organización o un cargo de ventas.
Entonces, él tiene el cargo creado en la organización o la posición, como se puede también llamar, pero para ejercer ese cargo, por ejemplo, de secretaria, se requieren que tenga unos conocimientos, que tenga unas habilidades y que tenga algunos principios y valores. ¿A qué se asocia? A la necesidad de qué va a hacer este cargo. Entonces debe saber Office, tiene que saber hablar en inglés, tiene que tener algún curso de manejo o atención al cliente, debe atender al cliente, va a trabajar en computador, va a tener que tener unas relaciones interpersonales bien con las personas porque va a trabajar con otras personas y se saca un perfil de lo que requiere este cargo. Ese perfil automáticamente nos va a llevar a definir para esto, yo qué le voy a pedir en competencia a la persona o qué competencias son las que la persona desarrolla en el cargo. Y esto es muy importante para aquellos que van a buscar empleo o a las personas que van a salir laboralmente a buscarse un empleo. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir que de acuerdo a la capacitación, de acuerdo pues a lo que yo tenga de experiencia, que me puede estar representado a lo largo de la vida o representado en certificaciones o mi experiencia laboral, pues yo pueda aplicar a uno de estos cargos porque laboralmente pues ya está definido el perfil. Cuando uno se presenta a una oferta de empleo, que le dicen pues no hay un empleo disponible, uno regularmente lo que busca es que ese empleo disponible tenga todas las habilidades correspondientes para poder uno aplicar, o sea, tener que decir yo mi hoja de vida si sirve para presentarme en este cargo, en este trabajo, porque pues soy competente, tengo las competencias que me están pidiendo para presentarme a este cargo. Ya posteriormente pues se hará el proceso de evaluación y pues podemos mirar si la persona sirve o no sirve para el cargo. En el tema de la rivalidad, que también he estado, como lo decíamos, en el tema de la competencia y también con el tema deportivo, la rivalidad está dado muy relacionado con el tema de que la competitividad, ¿no? Qué tan competitivo es uno frente a la otra persona y eso es bueno en el sentido de que muchas veces colocar en la práctica las destrezas y las habilidades, pues va a permitir históricamente que uno pueda decir esta persona hace mejor el trabajo que la otra y eso hace también que sirva mucho el tema para el tema laboral y también para el tema de autoridad ahora que estamos en los temas políticos que puede también tener una injerencia en el tema de la rivalidad para poder establecer quién es más competente que otra persona frente a una posición, frente a un puesto de trabajo, frente a un ejercicio como tal de deportivo o frente a un desempeño natural en la vida. Regularmente el tema de la rivalidad ha sido asociado siempre a que una persona sabe hacer las cosas muy bien, eh, que tiene pues realmente una capacidad superior a otras y eso hace que la persona sea más competitiva que otra, pues, y eso se adquiere regularmente es a lo largo de la vida. Uno no puede decir que uno realmente va a ser competente haciendo un curso muy corto de un tema digamos, de derecho o algo mucho más básico como de cocina. La experiencia es lo que va lográndolo y eso hace uno que se pueda enfrentar a otras personas y esto permite decir el tipo de competencia que se puede desarrollar. Esto tiene algún tema muy importante para la vida y el siguiente es el de la competición, que también se ha muy dado, que es para las pruebas deportivas o cuando uno se presenta en concursos. Entonces uno dice la persona tiene muchas competencias para estar dentro de esta prueba, o no únicamente en pruebas deportivas, en pruebas de canto, en pruebas de cocina, en habilidades, eh, en concursos que uno se pueda presentar o que las personas puedan estar. Y siempre se busca que la persona que se esté haciendo pues se asocie con, esa persona tiene muchas habilidades, tiene muchas destrezas para desarrollar este tema y ellos pueden hacerlo mucho mejor que otros. Lo mismo pasa con el tema deportivo y se ve mucho en las Olimpiadas, ¿no? Cuando se juegan los Juegos Olímpicos o diferentes tipos de juegos, campeonatos o partidos o, o cualquier actividad deportiva que requiera esfuerzo físico, pues siempre se mira que la persona, pues oiga, miremos, esa persona es muy buena en lo que hace, esa persona
pues es mejor corriendo, es mejor nadando, sabe muy bien cómo tienen que hacer el ejercicio, sabe muy bien cómo desarrollar las prácticas, cómo competir, cómo estar en la prueba. Es una persona que tiene muy claros sus principios, es una persona que sabe realmente, se concentra, tiene unos valores muy claros frente a lo que está, a lo que y sabe históricamente también cómo es su comportamiento, o sea, cómo lo va a hacer, cómo ha sido su experiencia de vida frente a la competencia deportiva. Hoy en día este tema se trabaja mucho en los juegos, en los tines grandes, y se les dice mucho, ¿no? Que tienen que mirar, reforzar la competencia, lograr hacer su trabajo, lograr hacer muchas actividades. Y el siguiente son el último concepto que se asocia a las competencias es de los requisitos, ¿no? Entonces, eso lo vemos para la licencia de conducción, por ejemplo, hay que tener competencia para conducir, hay que saber cómo se conduce, pero aparte hay que conocer las normas de tránsito, hay que conocer cómo funciona el sistema de tránsito, la seguridad como tal, pero hay que saber conducir, hay que subirse, saber manejar el carro, saber cómo funcionan los cambios, cómo se parquea, pero así mismo tiene que ser una persona que tenga la capacidad de comportarse, de que sea idónea en el tema, de que no se exaspere, que psicológicamente esté bien y que también sepa respetar a los demás, que sepa convivir para que no hayan temas particulares, como perder la noción o el respeto hacia los demás en un tema de conducción. Todo esto se analiza y se mira en los temas de los requisitos. Por ejemplo, yo acabé de hacer un tema particular con un tema de un arma de fuego y el tema de los requisitos estaban muy dados a la competencia, ¿no? Al tema de si maneja el arma de fuego, sabe qué experiencia tiene, cómo es su comportamiento. Entonces yo miraba, estaba mirando el ser, entonces con el psicólogo, eh, cómo sabe usted manejar esto, qué experiencia tiene, miremos cómo es su comportamiento general. Entonces empiezan a mirar todo desde un punto de vista y esto es muy importante porque esa competencia nos va a permitir a nosotros pues que le den un permiso, ¿no? Para un tema como la conducción, las licencias como tal o muchas veces requisitos para, para ejercer alguna actividad en la vida, como ser sacerdote, ser monaguillo, por ejemplo, ser de grupos de oración, pues tiene unos requisitos particulares y todos esos requisitos siempre van asociados a las personas y tienen una relación directa con las competencias. El siguiente tema que vamos a hablar es, como lo he venido diciendo, qué son las competencias. Y lo vengo hablando pues desde la primera slide o la primera imagen. La competencia tiene siempre esos cuatro grandes valores. El primero, que son el saber, saber, que es todos los conocimientos. Como la habíamos visto en las unidades anteriores, los conocimientos vienen por parte de la vida. O sea, yo puedo tener conocimientos ahora, puedo tener conocimientos que voy aprendiendo, que pueden ser formales o informales, o no formales, como este curso. Pero pues todos los tipos de conocimientos le van aportando a uno ideas. El mundo hoy en día es complejo y todos los conocimientos van entrelazados unos con otros, tienen una relación directa de todos los conceptos como tal. Y cada vez los conocimientos son mucho más amplios y eso hay que tenerlo claro que hoy en día todo va reevaluándose muy rápido y es muy importante que las personas vayan reforzando sus conocimientos, vayan adquiriendo más conocimientos y el acceso a los mismos hoy en día es muy amplio, ¿no? Tenemos los teléfonos, los dispositivos móviles nos dan una posibilidad de acceder a los conocimientos, el internet, YouTube nos da unas posibilidades. Yo soy muy usuario en mis prácticas académicas de YouTube porque pues nos ofrece la posibilidad de tener muchos expertos en línea que nos pueden dar mucho conocimiento. El conocimiento de vida que nosotros aprendemos con las otras personas, nuestros grupos, en las organizaciones sociales,
cuando nos sentamos a hablar, cuando nos sentamos a discutir con los demás en esas dialécticas que le enseñan a uno tanto de comportamientos sociales, de actividades, de cómo hacer las cosas, pues uno va aprendiendo y uno puede verlo de manera muy puntual. Ese tipo de conocimiento se conoce como en las competencias como saber saber. ¿Son necesarios? Sí, son completamente necesarios. El siguiente es el saber hacer, que se va muy asociado a las destrezas y habilidades, o sea, cómo yo sé hacer las cosas, qué tan hábil soy para hacer las cosas. Los conocimientos nos pueden dar a nosotros parte teórica, las destrezas y habilidades nos dan la parte práctica. La parte práctica se aprende repitiendo muchas veces. La competencia nos enseña definitivamente que nosotros tenemos que aplicar, hacer. Un ejercicio muy claro es cuando nosotros tomamos un video de YouTube o de cualquier canal, TikTok o cualquiera de las redes sociales, y nos dicen para hacer alguna manualidad, para hacer algún plato de cocina. Nos dan los ingredientes o nos dan las formas como los elementos que tenemos que utilizar para hacerlos y los llevamos al ejercicio o los llevamos ya a hacer. Pues vamos a aprender a hacer, digamos que un ajiaco, nos enseñan que las papas en el video nos van a decir y nosotros tenemos ya el conocimiento de cómo se puede hacer. Las papas, las guascas, la crema de leche, las alcaparras, todo lo que le echan a un ajiaco. Esto lo vamos a hacer. En el momento que nosotros lo vamos a hacer, pues es muy posible que las primeras veces no quede bien. Pero la práctica nos va a permitir, o que les quede bien de primera mano, es muy posible si tiene la experiencia en la cocina, pero si no la tiene, por eso es muy importante el saber ser en la vida, porque el saber ser nos va a dar esa posibilidad de los valores y actitudes que históricamente o podemos tener, y esto nos va a permitir a nosotros históricamente pues decir, bueno, acá vamos a aprender pues no, vamos a hacer algunas cosas, y esa práctica tiene que ser muy repetitiva, la práctica tiene que ser una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra, para que al final de cuentas la persona pues desarrolle la destreza. No siempre toda destreza se adquiere con práctica. Hay muchas veces requiere unos reforzamientos, por ejemplo los temas deportivos requieren demasiado reforzamiento, no únicamente es con la habilidad, porque la persona puede ser hábil para hacerlo, pero realmente requiere mucha destreza para repetirlo hasta que lo logren. Volvemos al ejemplo de la cocina, pues la persona puede hacer el ajiaco, pero lo debe ir perfeccionando a través del tiempo y eso le va a permitir que lo sepa hacer. Entonces, la práctica de la destreza y de la habilidad, que ya la destreza de hacerlo bien y la habilidad ya la capacidad para hacerlo, pues van a estar siempre presentes cuando hablemos de una competencia. Lo siguiente es el saber ser, que va referente a las actitudes, o sea, lo que yo puedo, lo que mi talento me permite a mí hacer, son cosas mías, muy propias. Las actitudes se desarrollan desde niños. Hay personas que tienen mejores aptitudes que otras para actividades, ¿no? Por ejemplo, para los deportes, hay personas que son mucho mejores para un deporte porque morfológicamente son mejores. Hay personas que son mucho más aptas para, por ejemplo, ser médicos. Hay otros que no, los que no pueden ver ni la sangre, pues no pueden ser médicos. Pero la aptitud le permite a la persona también enfrentarse sobre qué es lo que quiere. También le permite decir cómo, muy diferente a la actitud, que la actitud es la forma mía, mi personalidad, como yo estoy, aunque tiene un papel muy importante también la actitud. Pero acá es más frente a cómo yo actúo, cómo hago frente a los problemas, cómo me enfrento al desarrollo como tal del trabajo, el desarrollo del estudio, cómo enfrento yo estos temas. Nosotros conocemos muchas personas que su actitud, yo sé que a todos en la vida se nos ha presentado personas que dicen, no, esa persona con esa actitud no llega ni a la esquina porque no tiene ganas de hacer nada. Puede pasar,
puede pasar, pero las aptitudes siempre las van a tener. Todos los seres humanos somos buenos para algo, no hay nadie que no sirva para nada. Y eso con una muy buena actitud, que es la forma como yo me voy a enfrentar a la vida, les va a dar una fórmula ganadora magnífica. Y además, si le sumo valores, que los valores nos los da la sociedad, pues va a ser muy significativo y eso nos va a dar un componente ético muy grande para poder trabajar, para poder buscar un empleo, para poder ser mejores seres humanos. El saber ser va muy relacionado con eso, ¿no? Con la persona, ¿no? Usted como persona, ¿qué tal es usted como persona? ¿Cómo es su comportamiento como persona? El saber ser tiene una relación directa con los conocimientos, tiene una relación directa con las habilidades y destrezas, porque le va a permitir a la persona tener un conocimiento, tener un comportamiento frente a lo que sabe, frente a lo que tiene, saber yo soy bueno en esto, yo sé hacer esto, yo soy bueno, yo puedo hacer esto porque yo creo que mi experiencia me lo da y esa seguridad, esa actitud de la persona, pues le va a permitir también que le diga, mire, yo soy una persona que tiene principios, yo tengo una persona, no me gusta comportarme de mala manera, no me gusta ser grosero, soy una persona que he aprendido en la vida el respeto hacia los demás, me gusta mucho emprender, me gusta demasiado tener un buen relacionamiento que va con la siguiente competencia, pero a mí me gusta mucho relacionarme con las demás personas. Tengo unos buenos principios, vengo de una casa muy bien organizada y en dado caso de que esto haya sido un proceso de madurez, pues uno tiene que decir, o sea, porque los valores nos los impone la sociedad, lo que para nosotros es bueno, para otras sociedades no. Para lo que para otras sociedades son malos, para esta no. Por ejemplo, podemos colocar nuestros hermanos islámicos, para ellos unas cosas no, como los de las mujeres en las partes más radicales, que deben de utilizar, pues ya sabemos, las vestimentas muy particulares, para nosotros no. Para el mundo occidental eso no tiene ninguna relación. Todo esto va sumando. Todo esto va sumando el saber ser, los conocimientos, las destrezas y las habilidades, y mi actitud va sumando. Todo esto va sumando y me permite llegar al siguiente componente, que es el saber estar. El saber estar va muy relacionado con la comunicación, cómo transmito lo que yo sé y cómo trabajo con mi grupo, con mi sociedad, con mi comunidad. Eh, si yo soy una buena persona, que yo me categorizaría como una buena persona entre el grupo, entre las categorías de las personas, entonces yo pues sí, yo soy buena persona. De hecho, cuando uno va a buscar empleo o va a interrelacionarse con alguna persona, pues uno siempre dice, bueno, yo soy una buena persona, pues nadie va a arrancar mostrando todo lo malo. Pero el saber estar nos va a permitir a nosotros comprender, sobre todo para aquellas cosas de autoridad, para aquellos elementos de trabajo, de requisitos para los trabajos en el mundo laboral, pues es muy importante el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, que es una habilidad blanda, pues en la siguiente unidad, la unidad 4, vamos a hablar un poco sobre las habilidades. Vamos a comprender que el saber estar en el término de la competencia nos permite a nosotros pues realmente lograr cerrar todo el tema del conocimiento, de la, perdón, de la competencia. Con esto quiero decirles que la competencia no es únicamente conocimientos, tampoco es solo saber hacer destrezas y habilidades, tiene un componente muy fuerte de mis aptitudes y de mis valores, pero la única forma, como yo le demuestro, es con la comunicación y el trabajo en equipo. Cuando alguno de estas cuatro o estos cuatro componentes falta, pues la persona no tiene la competencia. El mundo laboral se dedica hoy en día, que trabaja, como lo dije anteriormente, en competencias para los perfiles laborales, los busca muy específicamente que les permita establecer que esto se identifique dentro del mundo laboral. Vamos a continuar con la siguiente ayuda, que es cuáles son los niveles de las competencias. Los niveles de las competencias
se han visto un poco afectados en algunos escenarios, ¿no? Se ha visto la competencia, digámoslo de alguna manera, establecida, rigurosamente implementada. La competencia básica, que es la normal, que es para vivir en sociedad y estar en cualquier ámbito laboral, lo que todos tenemos que saber. La comunicación, las matemáticas, hoy en día las tecnologías de información y las comunicaciones, saber manejar una red social, saber manejar un computador, forma parte de las competencias. El liderazgo es una competencia básica. O sea, se supone que eso ya viene dentro de todo el componente del saber vivir, del saber estar, ya viene desarrollado. Todos tenemos de desarrollar competencias básicas, las aprendemos en la secundaria, las aprendemos en la vida y son las competencias que todos debemos de tener. Están las competencias genéricas, que son las competencias que son comunes a varias ocupaciones y varios oficios, que tienen también que ser propias si yo quiero entrar en el mundo laboral o quiero desempeñar un puesto de trabajo como independiente en una ocupación o en un arte o en un oficio, y esas están asociadas al emprendimiento, al poder colocar mi propio negocio, al trabajo en equipo, a poder trabajar con las demás personas, a buscar un fin común mediante una participación colectiva, a la resolución de problemas, que podamos solucionar problemas de forma efectiva, a la gestión de la información, de que todo lo que me llegue, cómo lo puedo transmitir, cómo lo puedo sistematizar y colocar, y a planificar el trabajo. Las competencias genéricas se aprenden también o en la secundaria o en los desarrollos laborales que uno vaya obteniendo a través de la vida. La experiencia nos puede dar mucha experiencia genérica. La realidad es que las competencias genéricas se adquieren cuando uno empieza a estudiar de forma formal en trabajo, en educación para el trabajo, en educación para la formación y en la educación superior. También en la educación no formal, en los diplomados, en los cursos, en los talleres, nos va a permitir un poco que podamos nosotros mejorar nuestras competencias genéricas. Las competencias genéricas siempre en el mundo laboral van a ser requeridas. Como dije anteriormente, cada cargo tiene una competencia. Debe tener algo del ser, del saber hacer, del saber estar y del ser que está dentro de la misma actividad. Las competencias específicas son las propias que tienen ya en el siguiente, las que tienen propias de cada tema. A veces las competencias específicas nos diríamos, pues las genéricas, trabajar en equipo, sí, la podemos hacer todo, solucionar problemas lo podemos hacer todo, planificar un trabajo, pues sí, yo sé hacer un plan, planificar mi trabajo, o sea, no hacer un plan estratégico, sino planificar mi trabajo, es genérico, ¿sí? El día una persona que está en la casa planifica su día, su trabajo diario, y eso es muy importante. Pero la competencia específica nos permite ya realmente adentrarnos en un arte, en un oficio o en una profesión. El agricultor debe saber cosas muy particulares sobre la tierra, el manicurista sobre cómo aplicar los colores, la teoría del color, cómo arreglar la uña, todo eso que les enseñan en las academias. Los cocineros tienen que saber cómo se mezclan los sabores, cuáles son las salsas bases, cómo está interpretado el concepto de las carnes, de las aves, de los mariscos. El médico tiene que saber la anatomía, el origen de las enfermedades, las manifestaciones de las enfermedades. El abogado debe conocer las leyes, las normas, los procedimientos judiciales. El administrador de empresas, cómo funciona la empresa, qué tiene cada empresa, eh, cómo se desarrolla un negocio, cómo se desarrolla una organización. Y la sumatoria de todas las competencias, pues nos hace que este nivel de competencia pues se vaya cada vez perfeccionando más. Cuando se hace un ejercicio de un proceso académico, siempre se van a buscar, o sea, en una universidad, en un sitio donde se vaya a estudiar, siempre se va a buscar
que las competencias específicas se desarrollen. Y las competencias específicas son las que más nos van a pedir para aplicar a cargos. ¿Qué sé hacer yo? ¿Cuál es mi experiencia? La competencia específica se va siempre en un certificado, en algo que les permita desarrollar o que les permita demostrar que esto existe. Y también va asociado la demostración con la práctica, con mi comportamiento y cómo ha sido mi transcurso histórico a través de la vida. La realidad o lo que uno mira en la parte del mundo es que la competencia específica es la que más se busca realmente al momento de una posición. La competencia genérica se sale del punto de partida que ya está. Si uno tiene la competencia específica, la competencia genérica iría de gancho. Y asimismo con la competencia básica. La construcción de competencia genérica también a veces va muy a los valores, a las organizaciones sociales o a los valores de familia o a los valores de la organización en la que yo trabaje y se construyen competencias genéricas en las organizaciones y nos permiten a nosotros decir, bueno, pues yo soy compatible con esto, también muy importante al momento de la posición, de aplicar una posición de una oferta laboral, es tener claro que las competencias genéricas, que supuestamente uno ya va con ellas, cómo las lleva directamente a lo que pide la organización, en lo que están establecidos. Y yo los invitaría siempre que cuando vayamos a buscar un empleo o queramos hacer un trabajo de forma independiente, como emprendedores, pues busquemos qué tipo de competencia genérica tengo que me permita a mí colocar en marcha lo que ya está para, o si no, reforzarla, y específicamente para lo que yo voy a hacer, cuál es el requisito o cuál es la competencia específica existente para desempeñar esa posición, esa demanda laboral, o para hacer mi emprendimiento o trabajar de forma independiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las competencias. Las competencias se clasifican en dos mundos, en competencias laborales, que se adquieren en la educación para el trabajo y desarrollo humano. Como yo les decía, son los programas específicos que les dan la certificación de competencias y el técnico laboral en competencias laborales. Son programas que van de 600 horas a 1200 horas, se estudian en un periodo de tiempo y son programas que están dentro del marco nacional de cualificaciones que les permite a las personas que los toman adquirir unas competencias para desempeñarse en el mundo laboral. Esas competencias siempre están asociadas a las necesidades del mercado. Los programas que se diseñan siempre, o los diseños de estos programas por parte de las escuelas o de las instituciones para el trabajo y desarrollo humano, siempre buscan es que el componente como tal de académico de conocimientos esté muy desarrollado con la práctica y hacen un reforzamiento en la parte del ser y también en la práctica pues ya como tal profesional en el ejercicio para mirar cómo es el saber estar. Los programas técnico-laborales tienen un gran componente de práctica, hay una parte teórica muy grande y otra parte muy amplia de práctica. Las prácticas son de dos tipos, una que son las que desarrollan en la misma institución educativa para lograr el desarrollo de la competencia, como lo decía anteriormente, pero también hacen una práctica profesional en un sitio laboral donde las personas puedan pues colocar todos esos conocimientos y poder evidenciar y mejorar las cosas que aún les hace falta, lo que podría llamarse un reforzamiento. Un mejor caso, una exposición de competencias laborales, es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que ha desarrollado varios programas de competencias laborales y le permite pues a las personas mediante unas prácticas muy interesantes lograr pues adquirir varias competencias. De hecho pues yo diría que el Servicio Nacional de Aprendizaje es uno de los grandes formadores de competencias en el país.
También la formación para el trabajo, que es lo que hablábamos anteriormente también en la unidad número 2 sobre el marco nacional de cualificaciones. Como explicábamos, pues ya hay unas competencias para los cargos y para ejercer el mundo laboral, bien sea de forma dependiente o de forma independiente, y las empresas o las personas deben ir adoptándolos. Y las competencias laborales, pues también están muy dadas para ejercer esos cargos. Y los da la formación para el trabajo. Acordémonos que la formación para el trabajo tiene un tema de reconocimiento de los saberes de las personas, más para los reconocimientos de las certificaciones o títulos académicos, más la experiencia de vida. Eso nos va a dar una formación específica, una certificación que nos permite cualificarnos. Y pues realmente el sistema de formación para el trabajo en cabeza del Ministerio del Trabajo pues hace un esfuerzo muy grande para que las empresas puedan pues reconocer este tipo de formación. Eh, la pregunta que yo me haría ahorita es cómo las empresas han ido un poco comprendiendo la necesidad de sus perfiles y sus cargos, adaptarlos a las competencias laborales. De hecho, pues si hablamos de la administración pública, en Colombia el Departamento Administrativo de la Función Pública ha hecho un trabajo muy grande frente a la definición de perfiles, de cargos que van asociados a la competencia de las personas, y eso está muy bien trabajado o muy bien diseñado. Lo mismo sucede con las diferentes entidades del sector privado. En el sector privado también se busca mucho la mano de obra bien cualificada, y esto lo da un poco la competencia laboral, no se busca tanto que tengamos la persona que sea el gerente, pues sí es una competencia profesional que la que vamos a ver a continuación, pero se busca mucho más que haya una mano de obra cualificada que tenga, porque no todos los cargos en las organizaciones son para ser directivos. Eh, el modelo europeo ha sido muy efectivo en este tipo de acciones. Los europeos han avanzado mucho, ellos ya saben con las aptitudes de los jóvenes si las personas pueden hacer un programa profesional o simplemente hay que darles la competencia para que se desempeñen en el mundo laboral. Eh, Hoy en día las competencias laborales eh, han dado pues muchas más eh, posibilidades de empleo. También han sido mejor remuneradas en los últimos periodos, en los últimos tiempos han sido mejores remuneradas, no todas, por ejemplo el caso de los programadores, que pues es una competencia laboral que hoy en día se requiere muchísimo en todas las organizaciones, pero se ha ido mirando como poco a poco eh, pues han ido evolucionando y ya sus conocimientos y han desplazado a los ingenieros, obligando pues a replantear ese compromiso, ese tema profesional de los ingenieros, sin querer decir que el ingeniero de sistemas no se necesite, claro que lo van a necesitar o lo vamos a seguir necesitando todos los ingenieros, pero pues para unos casos particulares de práctica no hay necesidad de tener un ingeniero y eso es una competencia laboral. Las competencias profesionales son exclusivas de la educación superior, que son los programas técnicos profesionales, los programas tecnológicos y los programas profesionales universitarios. Eh, Entre el programa técnico profesional y el programa técnico laboral ha habido siempre como algo muy parecido, algo muy cercano. El programa técnico laboral le permite dar a la persona la competencia laboral, como lo dije iniciando esta ayuda. El técnico profesional le permite a la persona ser profesional, y lo profesional se hace con la práctica, con la experiencia, con los conocimientos, con toda una serie de elementos por eso se llama mucho de lo técnico, que la persona sabe hacer las cosas. Y eso permite también que el tecnólogo tenga un poco más de grados de supervisión, de que sepa hacer, también lo sepa hacer, pero tenga un nivel de supervisión específico frente a la disciplina, al área o al conocimiento, y el profesional
que tenga la capacidad ya no de supervisión, sino de dirección, de crear, de colocar en práctica todo lo que sabe. Y muchas de las posiciones laborales hoy en día o de las ofertas van encaminadas también de acuerdo a esto, ¿no? ¿Qué requiere la organización? Si requiere una persona que tenga una experticia técnica amplia, profesional, para que en una área de conocimiento específica, que eso es lo que nos hace diferentes al técnico laboral. El técnico laboral pues prepara para la competencia específica y la competencia laboral, la competencia profesional, técnica profesional, lo prepara es para la disciplina, propiamente para trabajar como el conocimiento más básico de una disciplina. Los técnicos laborales están en crisis precisamente por los técnicos, los técnicos profesionales están en crisis precisamente por los técnicos laborales, por esa diferencia que yo acabo de hacer en el mundo académico, pero en el tema de competencia también. Entonces muchas veces las instituciones o las empresas del sector público o del sector privado, pues dicen, necesito un técnico, necesito alguien que sepa hacer, y ese saber hacer pues no requiere o no necesariamente tiene que ser un técnico profesional. Y las diferencias son en tiempos, en años y en recursos, ¿no? Los tecnólogos están más dados a saber hacer, a supervisar y proponer algunos elementos. Los tecnólogos en este momento son muy fuertes en algunos lugares del mundo. Colombia entró en una crisis de que todos tenían que tener competencias profesionales del orden ya superior y ser doctores y me refiero a título profesional, lo que en Latinoamérica se llama licenciado y que acá le decimos doctor. Y pues la gente entró en eso, pero pues yo diría, y mi recomendación es que las competencias para eso están hechas las laborales y las profesionales. O sea, ¿qué requiero? O sea, yo quiero ser un profesional o quiero ser un empleado, tener independiente o dependiente bien estructurado. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo me siento mejor? Y eso me ayudaría muchísimo a poder estructurar mi plan de carrera, mi plan de vida, y saber qué es lo que yo quiero, ¿no? No todos pueden ser médicos, aunque necesitamos muchos médicos, pero no todos pueden ser médicos, no todos quieren ser abogados, no todos quieren ser ingenieros de sistemas, pero se requieren y se quieren las posiciones básicas, el tecnólogo, se requiere el técnico, y todos estos se requieren en medida de que es necesario de acuerdo a la ubicación de las empresas, lo que van desarrollando. Hay personas que se quedan grados tecnológicos y ganan muy bien porque son muy expertos en lo que saben hacer tecnológicamente, en su tema de supervisión, en su tema de poder hacerlo con toda la experiencia que tienen. Y cualquier tipo de esta competencia profesional que se requiera para ejercer un cargo, Colombia en el espacio o en el sistema público, mediante la función pública, pues ha creado muchas posibilidades de que esto se prepare o que esto se tenga en cuenta. Para finalizar esta presentación, es claro que yo todo lo que aprenda es para mi mundo laboral o para mi desempeño profesional. Está clasificado de esa manera. Vamos a continuar acá sobre la competencia laboral. Y aquí es muy importante que la competencia laboral, pues como hemos dicho, son todas las destrezas, habilidades, aptitudes que son necesarias para desempeñarse en el sector productivo. La competencia laboral tiene unos rangos, ¿no? Unos componentes ya establecidos. Y es pasar de la competencia genérica a la competencia específica. Es decir, pasar del trabajo en equipo, del relacionamiento con las personas, del liderazgo, a saber qué es lo que requiere realmente el cargo donde yo me voy a desempeñar. Y cuando uno va a escoger carrera o va a hacer algún programa, hay que mirar qué posibilidades hay en el lugar donde uno está sobre las competencias. ¿Qué competencias son las que requieren o el sector productivo donde yo estoy, en la ciudad donde estoy, qué competencias están? Y voy a hacer acá, a contar una historia de una persona, una familia que conocí en Guadalupe, en el municipio del sur de Santander.
eh, allá hay la alcaldía del municipio de Guadalupe llevó una sede del SENA, o sea, pago por la alcaldía, hay una del SENA para que la gente estudie temas agropecuarios. Se supone que el sector productivo del SENA está relacionado con el sector agrario. La realidad es que las posiciones o lo que existe del sector agrario en ese lugar es muy poco. No existe infraestructura, la infraestructura es muy débil para darle el tema al campo. El tema de comercialización también no es como muy claro. Y pues la gente estudia para mejorar su calidad de vida, como lo dijimos anteriormente. Yo estudio, me formo para aprender, para mejorar mi calidad de vida. Pero la gente dice, yo para qué estudio esto si mi calidad de vida no se va a mejorar. El sector productivo acá no está claramente establecido, entonces prefieren estudiar otras cosas que les diga, con esto yo puedo irme para el Socorro, o me voy para Boyacá, o directamente hacia Bogotá, o si no para Bucaramanga, me decían los jóvenes, y con eso yo tengo más posibilidades de mejorar mi calidad de vida y estudio algo que me permita ser más feliz que estar en un tema del campo que no me va a generar lo que yo estoy buscando, lo que yo requiero para mejorar pues mi calidad de vida. Muchas de estas personas habían ya adquirido unas competencias específicas y esto viene a mirar que para las posiciones laborales. Entonces es lo que yo les quiero decir a ustedes. Cuando estemos mirando la competencia laboral, o sea, qué requiere el sector productivo en el cual yo quiero desempeñarme, pues yo tengo que tener claramente, pues que debo de tener pues algunos conocimientos, unos elementos cognitivos, certificados y ojalá con el SENA, con el trabajo de desarrollo humano, con unos diplomados, con lo que haya sido formal o no formal, pero que le permita también tener unos elementos aptitudinales, o sea, ya míos de mi personalidad, que yo pueda desarrollarlos y pueda prestarlos al servicio de las personas. Y también tener la parte procedimental, el saber hacer. En las organizaciones, la parte procedimental va muy dado con la experiencia, o sea, ¿cómo hago yo para que esto se desarrolle? Muchas de los puestos, o la gran mayoría de los puestos laborales, hay que decirlo, eh, tienen mucho componente procedimental. Se lo pueden enseñar en la organización, la experiencia de la persona se lo puede dar, pero pues yo debo de saber, aunque sea teóricamente, cómo funciona el procedimiento. Me explico. Yo estoy aplicando para ser profesor o para ser, vamos a colocar un cargo general que haya en todas las organizaciones. El cargo de asistente administrativo, que es el cargo que ha suplido los cargos del oficinista, de la secretaria, de recepcionista, que anteriormente se llamaba, y que hoy la competencia específica con la sumatoria de todo nos ha permitido ser un auxiliar administrativo. El auxiliar administrativo pues debe saber cómo funciona el procedimiento de la empresa, debe saber cómo funciona una recepción de documentos, debe saber cómo funciona un traslado de documentos, debe saber cómo se maneja una empresa, debe saber cómo son las entradas, cómo está establecido el tema de la venta de los servicios. Y así no lo haya hecho, pero debe tener el conocimiento procedimental de cada uno de estos elementos. La persona puede estar titulada, tener un técnico profesional en auxiliar administrativo, o tener un título profesional en un técnico laboral en auxiliar de oficinas o en auxiliar contable. Pero si la persona no conoce cómo se hace cada uno de esos elementos, pues vamos a tener dificultades al momento de aplicar una posición a una oferta de empleo. Es muy importante que ustedes en el transcurso del desarrollo de este curso, que vamos a hablar de muchas habilidades, de muchos temas y que les va a permitir, vayan mirando cómo organizan esa parte procedimental de su vida, o sea, es que yo trabajaba en tal parte y yo aprendí a hacer esto, y me gusta lo que hago. Regularmente las personas resultan enamorándose de sus trabajos, les resulta
o les llama, primero cuando les llama la atención, les gusta lo que hace. Hay personas que no, que realmente empiezan a mirar y dicen, no, esto no es lo mío. Médicos, las enfermeras, en el caso de los policías, llegan y dicen, no, realmente esto no es lo mío. Pero eso va a permitir que aprender todos los procedimientos claramente, cómo se hacen, cómo ingresan los elementos a las organizaciones, cómo se transforman, cómo se coloca el bien o el servicio al cliente, cómo el cliente se atiende. Eso va a permitir un poco que yo tenga, frente a mi experiencia, frente a lo que yo sé, cómo funciona en las organizaciones. Y eso es muy, pero muy importante. No podemos llegar únicamente con yo me titulé y yo sé, no hay que saberlo hacer. Vuelvo al tema del campo, el que yo les hablaba iniciando la presentación. Muchas personas en el mundo trabajan, pero no tienen muy claro cuáles son sus componentes aptitudinales y los procedimentales, y al final dicen, pero si acá yo no puedo hacer esto porque a mí me enseñaron a hacer esto así, pero si yo hoy miro la realidad es otra, pues van a haber dificultades, y eso hay que mirarlo también al momento de aplicar a la posición. ¿Cómo hago yo para poder hacer ese procedimiento? ¿Tengo la experiencia? ¿Ustedes me la van a enseñar? ¿O cómo refuerzo lo que yo ya traigo para adaptarlo a esta nueva necesidad de la organización? Bueno, vamos ahora a ver un video sobre las competencias y continuamos con la presentación. Bienvenidas autoridades de Intecar y público presente. A continuación relataré la historia de Juan y cómo abordó el tema del empleo de las competencias laborales. Los dejo con la historia. Nos vemos al final del video, que lo disfruten. Juan presenta ante sus superiores la necesidad de reclutar técnicos para agilizar los procesos e incrementar la productividad. Plantea a sus superiores contratar técnicos en las áreas de electricidad y mecánica para solventar las necesidades de la empresa. Es felicitado por la presentación y se le nombra como encargado de la elaboración de perfiles profesionales para solventar las necesidades de la empresa. Juan se reúne con su equipo de trabajo y les explica el método de identificación de competencias laborales. Identificación de competencias laborales es el proceso de análisis que se realiza para establecer los conocimientos, las destrezas, las habilidades y las actitudes necesarias para realizar con calidad una función laboral. Mientras tanto, Juan piensa de qué manera puede identificar las competencias de los técnicos que planea reclutar. Entonces recuerda que para identificar las competencias laborales, deben realizar estudios y análisis de ocupaciones con ayuda de un comité técnico de expertos en la especialidad. El método que vamos a utilizar para la construcción de los perfiles es el método funcional. Este es un método empleado para la definición de las funciones laborales de una actividad productiva. Nos ayudará a acercarnos a las competencias requeridas por la empresa. Ese es el método en el que se desagregan las funciones y se llega al elemento de competencia. Los elementos de competencia describen acciones que producen resultados, son la base fundamental para la normalización. Algunos de los componentes normativos son criterios de desempeño, campo de aplicación y lineamientos para la evaluación. Luego de llegar a la desagregación de las competencias, Juan verifica los elementos de competencia y comienza a reclutar candidatos. Juan se reúne con candidatos para evaluar sus competencias laborales. Según la ley de Ohm, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. El ciclo de los motores de combustión interna es admisión, compresión, combustión y escape. Felicitaciones. Cumplen con los requisitos del perfil que buscamos. Bienvenidos a la empresa.
del proceso de contratación, la empresa les ofreció capacitación constante a los nuevos empleados para cerrar las brechas en sus áreas de especialidad. Esta capacitación es realizada por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INPECAP, el cual brinda asistencia técnica a la empresa. Espero les haya gustado la historia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, acabamos de ver un ejercicio de una empresa, un ejercicio práctico de cómo se organiza la competencia laboral dentro de una organización, que era lo que yo les había explicado, y eso es una forma pues de reforzarle para que ustedes lo tengan en conocimiento de lo importante que es tener la competencia para aplicar y cómo las organizaciones hacen su proceso interno, identificando qué competencias requieren y de esa forma pues vinculan el personal que sea necesario para mejorar o optimizar sus servicios. Las empresas hoy en día pues han buscado otro tipo de demanda, las competencias blandas que llaman, pero también buscan que los que ingresen, y que esto lo vamos a tratar más adelante, también desarrollen o identifiquen dentro de las mismas unas competencias que son las 8 más demandables. La primera, pues el trabajo en equipo, que lo hemos venido hablando, que es la forma de cómo entre todos, después me integro yo a un grupo de trabajo con unas personas para lograr un mismo fin, y pues no van mis criterios ni antepongo mis elementos, sino logro realmente mis objetivos. El otro es tener iniciativa, que las personas tengan esa capacidad de lograr, de ir y que no les digan esto es lo que tienen que hacer, sino que siempre pues den un paso más adelante y quieran mejorar lo que están haciendo. Lo otro son las habilidades para tomar decisiones, que no tengan que esperar que les digan qué tienen que hacer, sino que realmente la persona tenga la forma de decir, mire, yo esto se hizo de tal forma. Regularmente las organizaciones se esperan mucho que les digan a las órdenes, ¿no? Que les digan esto se hace así o esto se hace de tal manera, pero hay cosas dentro del trabajo de uno que uno puede evitar riesgos para las organizaciones, y qué bueno que una persona que se vincule pues tenga esa capacidad o esa dinámica de lograr tomar decisiones. También la capacidad de aprendizaje, lograr que las personas al transcurso de la organización vayan aprendiendo, que mejoren sus condiciones, que mejoren todas aquellas cosas que van desarrollando, no únicamente con ir a estudiar, con hacer un diplomado, con hacer un taller, sino que también sobre las cosas que ellos van haciendo, pues vayan aprendiendo, y eso les va a permitir en las organizaciones ir escalando, y es muy apetecido hoy en día, sobre todo porque primero les evita costos a las organizaciones y reprocesos de capacitación, y segundo, pues hace que las personas se sientan más comprometidas. Y también mejora las oportunidades laborales, ¿no? Porque si una persona va escalando, entonces va quedando van dejando más posibilidades de posiciones laborales. El otro tema es la comunicación efectiva, que sepan hablar, que sepan decir las cosas. Una cosa es ser asertivo, pero que es saber decir las cosas, y otra cosa es ser efectivo, o sea, decir las cosas en el tiempo, en el momento, de acuerdo a lo que eso es muy importante, de acuerdo a lo que se requiere. Muy valorada también en las organizaciones. Hay personas que no comunican las cosas, y eso va mucho también el grado de compromiso que tienen con la organización pública o privada o prestadora de bienes o servicios donde se estén desempeñando, que les van a pedir que comuniquen, que expresen, que digan qué es lo que sienten, asociado a un tema muy importante que es la responsabilidad, que es cumplir con lo que les toca, cumplir con los horarios, cumplir con ese acuerdo laboral entre las dos personas, darle compromiso a mi palabra, darle compromiso a lo que yo estoy haciendo, y eso se valora también. El otro es la creatividad y la innovación, también muy valorado hoy en día. Es una competencia que se mira mucho al momento de aplicar, al aplicar a un puesto de trabajo hoy en día, porque pues como el mundo va tan rápido, cada vez van cambiando más las necesidades, y la creatividad, que es hacer cosas nuevas, es muy valorado, y la innovación, que es hacer cosas nuevas en la organización, no necesariamente crear algo nuevo, es innovar, y personas que tengan esa habilidad para colocarlas en práctica en las organizaciones son muy, pero muy apetecidas.
Por eso tanto programa de innovación y creatividad hoy en día se busca mucho que los equipos que tengan creatividad e innovación, que todo ese proceso de aprendizaje, la competencia del aprendizaje continuo, que la persona tenga esa capacidad de conocer, de hacer, de saber hacer de forma permanente, esté muy asociada a los temas de innovación, porque les permite avanzar y a las empresas y al sector público. Y de hecho, hoy en día todo tan rápido, el Big Data, la inteligencia artificial, los procesos sistematizados, todo lo que ha ido avanzando hoy en día hace que una persona pues que tenga la capacidad de llegar y decir, bueno, esto es nuevo, esto se hace así, mi experiencia es esta, pues esto hace que cambie mucho el concepto de la demanda laboral. Y el último, la planificación. La planificación siempre ha estado pendiente como el tema de lo genérico. Yo les había dicho que el trabajo en equipo siempre ha sido considerado como una competencia genérica que se desarrolla desde la casa, que se desarrolla desde el colegio, que desarrollamos jugando con nuestros amigos, que la desarrollamos en nuestras relaciones personales, pero nosotros no somos muy dados a ser planificadores. Y esta competencia también tiene un peso muy importante en las organizaciones porque aprender a planificar hace que no haya desperdicio de tiempo, que haya una mejor organización, una mejor producción. Y cuando una persona llega con un tema planificado a una organización es muy bueno. Yo acá coloco un ejemplo, nuestras señoras de servicios generales de algunas empresas, que ellas planifican desde por la mañana el tinto, el aseo, atender al jefe, hacer el servicio, alistar los elementos, limpiar la cocina, volver a repartir el tinto. Todo está muy planificado y ellos el día les pasa perfectamente y pues uno dice, pues sí sirve porque es una planificación total del tiempo de uso, del tiempo que se están haciendo y eso es muy importante. Uno mismo en la vida personal debe aprender a planificar su día, su tiempo, sus recursos, cada cosa que uno va a hacer debe estar planificada. Este curso que ustedes están tomando debe formar parte de una planificación y las organizaciones lo piden mucho. De hecho, las pruebas psicotécnicas o las entrevistas que les van a hacer a las personas que quieran aplicar a posiciones laborales o que requieran, es bueno que sobresalgan o que digan, yo tengo esa capacidad, tengo esa competencia de planificar, me gusta, la sé hacer, he trabajado, tengo la experiencia o he estudiado para hacerlo. Realmente mi actitud hacia el trabajo es siempre hacerlo organizadamente, porque la planificación siempre va asociada a eso, ¿no? A la organización, al trabajo, a hacer las cosas metódicamente, a trabajar bajo la supervisión, a poder hacer la mejora, ¿no? Mejorar lo que uno está haciendo en cualquier momento. Y esto permite pues también que esa competencia sea muy apetecible. Estas 8 competencias que uno diría que no, pues son competencias básicas. Sí, hay unas que son genéricas y yo diría que casi todas para mí son genéricas, no hay ninguna de estas que no sea una competencia específica para el mundo laboral. Deben de empezarse a trabajar, deben de empezarse a reforzar, sobre todo esas de tomar decisiones y esa de tener la iniciativa, ¿no? No esperar la orden, no esperar que le digan esto hay que hacerlo, sino mire, es que se dañó la máquina y pues yo realmente acá hice esto para mirar o informé, intenté que esto saliera para que saliera mejor o tomé este trabajo para que se hiciera de tal forma. Todo esto tiene un compromiso general que es poder que las empresas vayan mejorando, que la calidad de los equipos de trabajo sean mucho más efectivos. Y las competencias lo que buscan en el sistema organizativo es ser competitivos y con buenos equipos de trabajo, con personas competentes e idóneas, pueden lograrse en que las empresas sean mucho más competitivas en el área de prestación de servicios, bien sea en el sector público o privado, y eso hay que tenerlo muy en cuenta para yo poder entrar a buscar. Muchas veces nosotros decimos, voy a buscar una demanda laboral y una oferta laboral y yo veo las demandas y yo digo, no, esto yo lo sé hacer, pero pues existen otro tipo de competencias genéricas que son bien importantes para hacer. Vamos a ver un último video para acercarnos ya al final de esta unidad del módulo que nos va a enseñar también un poco acerca de las competencias.
5 competencias que vosotros consideráis que son ahora mismo más interesantes o más relevantes en el entorno laboral o a la hora de que fomenten un poco la empleabilidad de los estudiantes. Bueno, es complicado, como bien dices, hay muchos tipos de competencias y en función del puesto, del sector, el poder dar cuáles son aquellas que aplican a toda categoría o a todo sector, ¿no? Pero como bien decís, hay algunas que se consideran transversales y bueno, pues que con la situación además actual quizás sean las más demandadas o las que más necesitan las empresas. Algunas genéricas pues pueden ser, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje, ¿no? El aprender y el reaprender constantemente por los conocimientos al final caducan, ¿no? Y todo lo que sabíamos o todo lo que estudiamos hace unos años, pues hoy ha cambiado y es necesario estar en constante cambio, en constante actualización y esa capacidad de no anclarnos a unos conocimientos pasados, sino a que cada día hay que aprender cosas nuevas y a que el entorno cambie y nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Con lo cual, por un lado yo diría que la capacidad de aprendizaje y muy unido a esto también quizás la capacidad de adaptación, ¿no? De adaptación a la flexibilidad que deben de tener los candidatos precisamente por esto, ¿no? Porque el entorno cambia y las empresas deben adaptarse y deben de cambiar con el entorno, con lo cual pues los trabajadores también debemos de saber que aunque ahora mismo estemos en una posición concreta, pues mañana la circunstancia puede ser otra y puede afectar a nuestro día a día, a nuestro trabajo, a nuestra situación y el que sepa desenvolverse con cierta soltura en este entorno pues tendrá ya un paso por delante, tendrá un pasito ganado, ¿no? Luego hay una parte que esta yo creo que sí que no ha cambiado, que esta es una competencia habitual, que es muy fácil decirla, pero que luego en el día a día es más complicada, que es la parte de equipo, ¿no? De trabajo en equipo, sobre todo porque, bueno, pues cada vez los entornos son más diversos, las empresas tenemos cada vez mayor diversidad, tanto generacional como cultural, como de todo tipo, ¿no? Y es importante saber trabajar codo con cualquier persona y en cualquier ámbito, ¿no? Y luego hay dos que sí que para mí son completamente transversales, ¿no? La primera sería la motivación, el estar feliz con lo que haces, el tener la pasión, que te guste realmente la profesión que has elegido y el venir cada día pues contento a asumir nuevos retos y a empezar pues un día con esa ilusión, que por supuesto la empresa tiene mucho peso en la parte de motivación, pero que otra parte debe de venir en cada uno de nosotros, ¿no? Tiene que ser intrínseca. Y luego la segunda parte, el compromiso. O sea, para nosotros al final las empresas algo que buscamos en todos los candidatos es gente comprometida que quiera unirse a un proyecto en común con la empresa, que se una al barco y que quiera sumar y que puede ser, ¿no?, un poco la pieza clave que haga que el resto sea más fácil de tener o de llevar. Nosotros hacemos mucho énfasis también, le decimos a los candidatos, para nosotros el tener el título es la base, ¿no? Es decir, al final esto es algo prácticamente que si es un requisito para ejercer un puesto de trabajo, pues para ser consultor de selección probablemente nos pidan el ser psicólogo, ¿no? Por ejemplo, yo soy psicóloga. Pero esto es la base, es decir, en el momento en el que partimos de cientos quizá de candidatos en una oferta que tienen la misma licenciatura, a partir de ahí lo que evaluamos son esas competencias, ¿no? Y es que hayas adquirido pues, de una u otra manera, o con prácticas, o con tu experiencia anterior, o con experiencias profesionales de cualquier tipo, esas competencias para desarrollar el puesto de trabajo y por supuesto esa actitud, ¿no? Que para nosotros, como te decía al principio, es completamente necesaria para ejercer con éxito cualquier puesto de trabajo. Me has respondido un poquito a una pregunta que también me hago yo muchas veces, que es ahora mismo ¿qué pesa más? Si precisamente el título, sí, porque también hay gente que a veces por la necesidad de tener que promocionar, pues es verdad que se unen a la UNED para poder tener esa segunda oportunidad, o son ese desarrollo de competencias en un proceso de selección. Esto me lo preguntan también muchos jóvenes en las universidades, en los foros. A ver, los conocimientos son la base, sí son necesarios. Una persona, por una actitud buenísima que tenga y por muchísimas competencias y mucho potencial, si lo que estamos buscando, y vuelvo al ejemplo de antes, es un psicólogo para hacer selección, si no tiene el título, aunque sea no muy entra buena, en un proceso de selección. Eso es. Probablemente no entre ni siquiera en las primeras fases del proceso de selección, porque en la primera fase o en esa criba de candidatos es un requisito realmente imprescindible para el puesto. Si no tienes el conocimiento, entonces la titulación es la base. Ahora, solo con esa base o solo con esa titulación no te diferencia. No te garantiza el éxito y no te va a garantizar que seas la persona seleccionada. Con lo cual, yo cuando me preguntan esto, ¿qué es lo que digo? Pues que el título es la base. Ahora, realmente, si quieres demostrar ese valor en la empresa o adaptarte a lo que la empresa busca, te tienes que diferenciar mediante tus competencias y tu actitud.
sobre todo me imagino en puestos de mayor cualificación, porque esto a lo mejor no pesaría de la misma manera en otros sectores donde el nivel de cualificación es más bajito y donde efectivamente seguramente pese mucho más el tema de las competencias que quizá... Sí, no, es decir, la base de los estudios probablemente en puestos cualificados, muy cualificados, por supuesto que son la diferenciación. En puestos a lo mejor no tan cualificados, lo que creo que diferencia son los conocimientos. Es decir, puede que no sea necesario un conocimiento específico, una carrera, una titulación superior, pero sí que las competencias y la actitud van a ser la clave. Eso es, la clave en cualquier tipo de puesto. ¿Hasta cuándo seguirás en lo mismo? Sí, ¿hasta cuándo seguirás en un empleo que no te apasiona, donde no te pagan lo que realmente te mereces? Bueno, en el video anterior pues vimos claramente pues qué requieren las empresas hoy en día para desempeñarse en los cargos, ¿no? Lo importante que es adquirir competencias para poder aplicar, para poder conseguir un empleo, o si uno ya tiene el empleo, cómo debe reforzar sus competencias de acuerdo a los requerimientos de las organizaciones, de acuerdo a los requerimientos como van trascendiendo o van funcionando las diferentes empresas. Yo les voy a decir, pues, ya para terminar, dónde puede uno aprender las competencias, ¿no? Uno diría, bueno, pues, lo he ido diciendo, pues, históricamente, pues, en la casa es fundamental que sobre todo esas competencias para la vida, se deben de aprender en la casa, las que se van a lo largo de la vida, las aptitudinales. Muchas veces las competencias de actitud de personalidad también ayuda mucho la casa a que la persona las aprenda, pero en este caso es bien importante que la casa tenga un papel fundamental al momento de hablar de la competencia. De la competencia aptitudinal, ¿no? Sobre todo, cómo me voy a enfrentar yo a las cosas. La siguiente es en el colegio, tanto en la básica, en la secundaria. Los que tenemos hijos sabemos que el colegio también tiene es un segundo formador, pero no se le puede recargar todo a los padres. El tema a los profesores, la obligación o la responsabilidad de los padres de formar para la vida, pero ya tienen que aprender las competencias también las básicas, ¿no? Aparte de saber leer y escribir que se puede aprender en la casa, también el colegio debe haber un reforzamiento y en lo genérico también. Sobre todo el colegio debe preparar a las personas también para que se enfrenten a la vida y tienen una relación directa claramente con la experiencia o para el trabajo y desarrollo humano. Desde hace unos años en Colombia, las personas que llegan al grado noveno ya pueden iniciar a estudiar programas técnico-laborales para que cuando terminen su secundaria se pueda automáticamente ingresar al proceso al mundo laboral, ¿no? Puedan no quedarse únicamente esperando que haya una posición o una oferta laboral y facilitarle a los jóvenes también que lo puedan hacer de forma independiente. Considero que el trabajo y desarrollo humano en este momento en el país tiene un papel fundamental, puesto que la mano de obra calificada es muy necesaria en las empresas, lo veíamos en el video, pero no se requiere todo el tiempo tener profesionales o tener tecnólogos o magíster especialistas y todo lo demás que están en la universidad, sino se requiere la mano propia para que las organizaciones funcionen. Es una muy buena forma de adquirir educación, hay acceso en muchos lugares. Nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, que siempre lo promociono porque es algo de lo mejor que tiene Colombia, pues ofrece muchos programas de esos que les van a permitir a ustedes entrar, buscar un empleo, buscar mejorar su competencia o adquirir la competencia, y a los jóvenes les da la posibilidad de formarse para que salgan al mundo laboral de forma dependiente, si quieren ser empleados o independientes, si quieren ser emprendedores. De cualquier forma, como lo miremos nosotros, el trabajo y desarrollo humano ofrece una muy buena ejercicio de formación para las de competencias. Las universidades en los programas técnicos, como lo dije anteriormente, tecnológicos, profesionales, universitarios, los diseños de las universidades hoy en día están por competencias. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia permite o exige que los programas se diseñen en competencias. Hoy en día les están exigiendo a las universidades que los programas
estén de acuerdo al marco nacional de cualificaciones, que cualquier programa que desarrollen le permita que tenga una relación directa con el mundo laboral. No puede seguir esa fractura entre el estudio superior y el mundo laboral. El mundo laboral requiere algunos elementos puntuales, como lo veíamos en el video, y la universidad tiene que estar en capacidad de responderles. La realidad hoy en día es otra. Por un lado va la universidad, por otro lado va el mundo laboral. Y esto hace que existan muchísimas diferencias y que la gente no quiera estudiar en las universidades y se vayan por programas diferentes, por programas no formales y academias virtuales y otro tipo de que no son malas. No estoy diciendo que sea malo, es una muy buena opción también, porque de igual manera va a entrar al mundo laboral, va a adquirir competencias que lo van a permitir ingresar al mundo laboral dependiente o independientemente, que no me canso de decirlo, porque es que no todo debe ser encaminado a formar la dependencia del mundo laboral. O sea, yo no puedo hacer nada en la vida si yo no tengo un empleo formal con una organización. Yo puedo ser independiente y contribuir. Sé que muchas personas, como esto va a estar dentro de este curso, puede desarrollar sus organizaciones y sus empresas, y esto tiene un papel muy importante en la vida personal, pero también el tema de la universidad. No hay necesidad de que todo el mundo vaya a la universidad. Sí se requiere un porcentaje grande de jóvenes que asistan a la universidad, pero no todos tienen que estar en la universidad, a no ser que haya hacer programas técnicos, tecnológicos o demás, pero sí es necesario. Lo único que es necesario hoy en día es contar con una mano de obra calificada. Por último, la experiencia, que hemos hablado siempre sobre la cualificación, y la experiencia les va a dar a todos unas competencias muy claras, porque se trata de todo lo que nosotros vamos haciendo en nuestra práctica, que va a servir mucho para poder hacer las tareas, para poder hacer los cargos, las acciones, lo que me pongan a mí a hacer en la vida. Si yo tengo la experiencia, pues voy a hacer las cosas mejor, o voy a saber de dónde viene o qué efecto puede causar. A veces dicen que el que escucha consejo llega viejo, pero el que da el consejo de tener experiencia. Es el primer requisito del consejo que uno debe recibir. ¿Qué experiencia tiene esas personas frente a lo que uno quiere hacer? Y eso le va a dar a uno una muy buena oportunidad, le va a dar una muy buena posibilidad de mejorar, de hacer cosas mejores, de desarrollar actividades, de buscar unos nuevos empleos, de mejorar las condiciones de vida. Y la experiencia siempre va a ganar, ¿no? Uno va, por ejemplo, va a contratar, va a hacer un trabajo, una obra en la casa, hacer una puerta, un arreglo de un carro, y pues uno siempre va a buscar es la experiencia, ¿no? La persona que le va a uno ofrecer el servicio, qué experiencia tiene y cómo ha sido su desempeño. Y eso es muy importante también para adquirir la competencia. Para afinar la unidad en el día de hoy, pues vamos a recordar que aprendimos en el día de hoy. Aprendimos directamente el concepto de competencias, de dónde viene la competencia, la palabra competencia, cuál es el concepto de la competencia, los componentes de las competencias, el saber hacer, el saber estar, dónde se adquieren las competencias, cuáles son los tipos de competencias que hay, cuáles son las competencias laborales que se requieren, las cognitivas especiales para algunos cargos, qué tipo de competencias se debe desarrollar para hacer el trabajo. Lo mismo, cuáles son las competencias que más se requieren en los mundos laborales, en la planificación, el trabajo en equipo, la creatividad, la innovación, la responsabilidad y otro tipo de tareas que le permitan a uno ofrecer o estar en el mundo laboral. También donde se pueden adquirir las competencias, que en todos los escenarios, en la vida, en el colegio, en la universidad. La experiencia nos da las competencias también, que ya sabemos que también se pueden practicar. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en la unidad número 4, donde hablaremos sobre las habilidades.